Quienes han estudiado la ciencia de la felicidad afirman que uno de los ingredientes fundamentales para alcanzar la plenitud, la realización, para avanzar, para no desfallecer a pesar de los problemas, es tener un propósito de vida. No importa si tu propósito es ayudar a combatir el calentamiento global, a descubrir o crear una droga que salvará miles de vidas, o simplemente si tu propósito es enseñar a otros a practicar un deporte, a que sean personas más productivas, ayudarlos a contar historias, por ejemplo. Tu propósito puede ser pequeño o puede ser grande, pero definitivamente cuando tienes un propósito, tienes más herramientas para ser feliz, para ser mejor persona. Y de eso hablaremos en este episodio de Historias que Nutren. ¿Cómo tener un propósito de vida? ¿Por qué tener un propósito puede nutrir tu vida? Tu propósito tiene que ver, para mí, desde un aspecto muy personal, tiene dos ingredientes que tienen que ver con servir y amar. Es decir, que cuando tú vives en propósito estás impactando a otros desde algo que a ti te expande cuando lo haces. Hola, te damos la bienvenida a Historias que Nutren. Conversaciones valiosas que te ayudarán a nutrir tu vida en lo físico, lo mental y lo emocional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. Hoy en Historias que Nutren tenemos a Carlos Fernández, conferencista y consultor internacional, quien nos va a hablar sobre el propósito, cómo tener un enfoque en desarrollo de habilidades blandas para lograr el propósito de vida. Carlos es máster en neurociencia, certificación en el Disney Institute, así como en Lego Serious Play. Es autor de 3 libros sobre liderazgo y desarrollo personal. En sus podcasts, Carlos ha profundizado muchas de las cosas que las personas se preguntan a la hora de buscar un propósito. En este episodio vamos a hablar obviamente de propósito, cómo alcanzarlo, por qué es importante tenerlo, cómo lograr una mentalidad de crecimiento y cómo fortalecer la decisión de hacerse cargo. Historias que nutren. Carlos Fernández. Cómo tener un propósito de vida. Ya estamos con nuestro invitado Carlos Fernández para hablar de propósito de vida. ¿Cómo tener un propósito de vida? ¿Por qué tener un propósito nutre nuestra vida? Hola Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro podcast. Santiago, qué gusto. La verdad que un placer, un honor estar aquí en un podcast tan relevante y que además le has puesto tanto cariño y está rodeado de gente como la que has traído aquí. Es un verdadero honor, así que de verdad que mi gratitud en mayúscula. Yo quisiera que empezáramos definiendo de una manera muy sencilla qué es propósito. Me cuesta decirlo de una forma sencilla, pero tu propósito tiene que ver, para mí, desde un aspecto muy personal, tiene dos ingredientes que tienen que ver con servir y amar. Es decir, que cuando tú vives en propósito estás impactando a otros desde algo que a ti te expande cuando lo haces. Esa sería mi definición como más corta, pero obviamente nos podemos meter muy profundo en esto. Pero nuevamente tiene esta condición de doy a otros lo que tengo para dar, y el amor tiene que ver con el interés genuino de que al otro le vaya bien. Y en ese aspecto, yo que trabajo mucho con las empresas, las organizaciones, lo veo mucho en el ejercicio del liderazgo, donde uno puede efectivamente vivir en propósito dentro de una organización. Pero también puedes tener un propósito en tu familia. Hay gente, yo no sé si te ha llegado a ti, Santiago, gente que te puede decir, oye, es que yo no sé si tengo propósito, me angustio cuando no tengo propósito. Y a veces es mucho más simple lo que pensamos, porque la gente puede estar viviendo en propósito sin necesariamente llamarlo así. Claro. Y creo que es también una manera como sana de quitarnos presión sobre una palabra que sin duda se ha puesto muy en tendencia en los últimos años. Y obviamente propósito puede ser una cosa grandísima que impacta a millones de personas, pero a veces el propósito también es algo muy simple
que puede afectar un grupo más pequeño de gente en una escala menor, pero que aún así cuando están esos componentes de servir y de amar, estamos logrando el propósito, ¿no, Carlos? Tal cual, no tiene que ver con tamaño de personas a que les podamos llegar. Yo siempre hablo de influencia y de impacto, o sea, las dos cosas. Pero eso lo puede generar una madre en su círculo familiar, un jefe en los 4 empleados que le reportan, o evidentemente lo que hizo la Madre Teresa de Calcuta, que fue mucho más grande, o lo que puede generar quizás alguien influyente hoy en día, te guste o no, nos guste o no, como Elon Musk. Es decir, evidentemente hay niveles de masas que se alcanzan, pero no tiene que ver con número de personas, no tiene que ver con la calidad del impacto y la influencia, desde mi punto de vista al menos. Alguna vez leí una frase que decía que los 2 momentos más importantes de la vida de una persona son cuando nace y cuando descubre cuál es su propósito. Me imagino que has escuchado esta afirmación. Sí, es interesante. Yo no sé si, bueno, claro, esta frase a veces uno se la atribuye a tanta gente que uno no sabe realmente quién la dijo. No sé si fue Mark Twain. O casi todas son de Einstein, pues, De Einstein y de Churchill. o de Lincoln en una red social, pero Lincoln no tuvo redes sociales, entonces se inventan, sí. Pero supongamos que más allá de quién fue el autor de la frase, Sí. una de las cosas que a mí me gusta conversar acerca del propósito es que efectivamente yo puedo descubrir o sentirme en propósito, supongamos a mis 24 años, ¿no? Y yo descubro algo que genera ese impacto, servir y amar están presentes, me gusta cuando lo hago, pero además algo muy importante es que ese propósito no tiene que ser los mismos a los 40, ni a los 50, ni a los 60. Ese propósito puede cambiar. Ajá. Entonces también es una manera de decir, mira, quitémonos el estrés, que no tienes que, no solo el estrés de buscar propósitos, sino que además sea el mismo para toda la vida, porque no es así. Puede cambiar, tu momento de vida cambia, la historia de tu vida cambia, tu círculo social cambia, te mudas de país y probablemente el contexto importa, el número de personas que están a tu alrededor también se modifica. Tantas cosas, un accidente, una bendición que venga a tu vida, todo eso impacta lo que pudiese ser propósito y eso puede cambiar en el tiempo claramente. Y obviamente mucha gente pasa la vida tratando de descubrir un propósito. Lo acabas de decir, no hay que angustiarse porque quizás estás impactando en una escala pequeña y estás cumpliendo con un propósito. Pero para aquel que se sienta como perdido, que dice, uy, yo no he podido encontrar mi propósito, ¿cómo se encuentra? Me voy a referir mucho a una aproximación que es de Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert es la autora de Comer, Rezar y Amar. Eso es un libro que después se popularizó con la película de Julia Roberts, pero realmente es un libro de Elizabeth Gilbert. Y ella justamente lo que dice es que, sin llamarlo propósito, pero muy vinculado en lo que estamos hablando, ella lo menciona como pasión, que a veces el estrés es tanto por conseguir, llámalo propósito, en este caso vamos a quedarnos con la palabra, que nos perdemos la curiosidad de la vida. Averiguar cosas que nos gustan, ensayar algo, probar, arriesgarse, testear, preguntarle a alguien, lanzarte a un bonito vértigo y vacío en algún momento y ver cómo funciona, emprender algo, asociarte, invertir en algo. Es decir, son una serie de pequeños momentos de microcuriosidades que hacen que eventualmente pueda llegar a ese propósito o que lo descubra, pero tiene que ver mucho con probar. Y si en algún momento no llegas a ese propósito, quizás la misma curiosidad es el propósito. La búsqueda es el propósito. Entonces, nuevamente, a las dos cosas. ¿Qué hacer para buscarlo? Mucha curiosidad. Yo en algún momento, yo trabajé durante más de 13 años en el mundo corporativo y dentro de ese mundo, dentro de esos años, yo trabajé 3 años en recursos humanos. Era como el lugar donde... Además me gradué en esa carrera, era el lugar natural a donde fui a buscar trabajo, estuve allí 3 años y en algún momento yo me desconecté de esa área. O sea, yo decía, yo aquí no pertenezco. Pero además sé que no pertenezco aquí y esto aplica para cualquiera que nos esté escuchando, sabes que algo no te gusta, pero no sabes a dónde quieres ir y eso es como ni siquiera es la mitad del camino casi, o por lo menos yo decía, bueno, estoy claro que no, pero tengo que venir a trabajar todos los días, pero no tengo claro a dónde quiero ir. Y lo que me permitió a mí ir descubriendo el siguiente escalón fue netamente curiosidad.
fue agarrar, irme a una librería, empezar a ver qué títulos me llamaban la atención. Me desligué del mundo de recursos humanos, que normalmente era mi momento de consumir contenido, era relacionado con ese tema. Y después dije, conseguí algo en marketing en aquel momento. Y el marketing me atrapó. Tanto que después yo migraría el resto de mi carrera corporativa en el mundo de marketing. Pude trabajar allí, pude desarrollarme, pude crecer, pero fue producto de esa microcuriosidad. En el camino exploré muchos otros libros, Sí. pero allí di con el clavo. Pero resumiendo la respuesta, curiosidad, atreverse a hacer una cosa que no... Decirle, fíjate esto que es tan sencillo, Santiago, decirle sí a una invitación que muchas veces le ha dicho que no. Allí puede haber una semilla que te lleva a una persona que no habías conocido, a un lugar que descubres un mundo particular. Es decir, pero tenemos que darnos el permiso de curiosear si queremos explorar nuestro propósito o expandirlo o incluso eventualmente cambiarlo. Claro que sí. ¿Cómo agregas ahí el componente de servicio y de amor? O sea, ¿cómo vas integrando esos dos elementos que mencionaste al principio? Me encanta la pregunta. Fíjate, no me gusta nunca hablar de propósito sin mencionar a un autor que fue Viktor Frankl. Viktor Frankl escribe este famoso libro El hombre en busca del sentido, y este hombre lo tenía todo en su vida. Y en el año 38 se ve siendo judío y además hijo de un ministro austríaco. Es decir, este tipo estaba bien posicionado, era parte de una élite bien particular, pero no solamente eso, se lo había ganado, tenía su consulta privada, daba clases en la universidad, un tipo muy respetado. Pero bueno, le toca ir a los campos de concentración. En ese momento él le ofrecen un salvoconducto para ir a Nueva York a dar clases. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos, sabiendo quién era este personaje, le dice: señor Frankl, le vamos a dar un salvoconducto a usted y su esposa, se vienen aquí a dar clases y usted no tiene que pasar por lo que está sucediendo de aquel lado del mundo. Y él, habiendo, digamos, tratado con tantas personas, entendiendo la biología del ser humano, porque era médico, y él dice no a la oferta, él declina la oferta y se va a los campos de concentración. Él lo cuenta en este libro, y una de las cosas que él menciona es que es importante distinguir las metas de los propósitos. Y aquí vamos con una distinción que creo que puede ser relevante. La meta normalmente nos impacta a nosotros. La meta nos pega a nosotros de primero. Nosotros somos los primeros beneficiados en ese camino. El propósito trasciende. Por eso hablamos de servir y amar. Ya no es solo para mí. La meta puede ser correr un maratón, que me asciendan, comprarme incluso una casa. Es decir, todas esas son objetivos que no tienen por qué estar divorciados del propósito. Okay. Soy bastante claro en eso. No están divorciados. Podemos tener meta y podemos tener propósito. Pero la meta normalmente tiene un componente más individual. El propósito tiene un elemento más colectivo, nuevamente con lo que dijimos antes, sin hablar de masas, pero más colectivo porque no solo me beneficia a mí. Entonces es allí donde yo creo que el ejercicio está en entender cómo nosotros vamos movilizándonos hacia ese propósito, pero normalmente tiene que ver porque también hay otros que se están viendo beneficiados en ese camino que estamos recorriendo. Voy a tratar de traer algunos conceptos que manejas en tus podcasts y que están al lado y que refuerzan este concepto de propósito. Voy a empezar con un escenario no tan optimista. Cuando una persona no puede iniciar un proyecto o no despega, muchas veces ni siquiera pasa de la idea. Entonces, ¿cómo se puede motivar para arrancar, para seguir adelante, para que avance? Empezamos a entrar por lo menos desde el ángulo en que yo siempre lo veo, cómo entender el único órgano que es capaz de analizarse a sí mismo, que es el cerebro. Nuestro cerebro es un gran aliado y nos tiende al mismo tiempo muchas trampas mentales, y eso hace que dejemos las cosas muchas veces para después, procrastinemos o nos llenemos de demasiado análisis y terminemos en la parálisis que siempre se menciona. Hay muchas formas en que uno puede accionar, desde cosas tan tácticas que te digo, Santiago, como hay una regla que me gusta mucho, la regla de los 5 segundos, que la menciona la autora Mel Robbins, que ella dice: pon tu cerebro en modo urgencia cuando tengas que hacer algo que te cuesta y cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y ejecuta un movimiento. Acompaña el conteo regresivo de un movimiento y eso hace que ni lo pienses. Cuando tú sobrepiensas las cosas, normalmente las dejas para después. Sí.
Si yo te pregunto, Santiago, oye, ¿qué hace falta para levantarte y hacer ejercicio? ¿Tú qué me dirías? Así como para no hablar yo solo. ¿Qué requieres para levantarte y hacer ejercicio? No sé, pues poner los pies en el suelo y tener de pronto las zapatillas de correr cerca, ¿no? La vestimenta. Yo creo que son motivadores también, puede ser, ¿no? Me encanta la respuesta, Sí. porque si tú le preguntas a alguien que normalmente puede hacer ejercicio, y estoy agarrando el ejercicio como un tema X, ¿no? Pero pensémoslo en pasos, el número de pasos. Tú me diste 2, 3 pasos, no pasó de allí. Ok. Normalmente cuando nos gustan las cosas que estamos haciendo, las vemos muy sencillas. Tú le preguntas a alguien que corre todas las mañanas y la persona te va a decir, yo me levanto, me pongo los zapatos y me voy a correr. Si tú le preguntas a alguien que no solo te va a hablar probablemente de la mañana, te va a hablar de la noche anterior. Te va a decir acostarme temprano, Sí, sí, sí. no tomar alcohol, no ver televisión, entonces me levanto, Sí, buscar la ropa de hacer ejercicio. Ya en la narrativa sí. está la fricción para tú ejecutar una acción. Qué bien. Entonces yo siempre invito a la gente a que cuente los pasos de las cosas, porque nuevamente yo te puedo decir, bueno, voy a comenzar un podcast, ¿sí? Además que tú eres experto en esto, ayudas a otros a hacer esto. ¿Qué tienes que hacer un podcast? Quien le gusta, quien sea pragmático, no quiere decir que lo va a hacer mañana, pero probablemente diga, mira, ni siquiera tengo que tener video. Me buscaré un micrófono o mi celular, grabo desde allí un tema y le doy play. Así es. Y si no, te va a decir, es que la cámara, es que la resolución, el buen sonido, yo nunca he hablado. Le empieza a poner pasos a todo eso. Fricción, 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 fricción. Sí, Y sí, eso es sí. lo que uno tiene como que también autoconocerse. O sea, todo esto pasa por no engañarnos a nosotros mismos en el momento de ejecutar proyectos. Entonces, ¿qué nos acerca? Tácticamente, la regla de los 20 segundos. Puedes hacer la famosa técnica del pomodoro, que cada tantos minutos haces un break y te enfocas durante 25 minutos para que simplemente estés haciendo eso. Puedes eliminar las distracciones. Una de las cosas que yo también invito a las personas es a distinguir lo que es tracción de distracción. Distracción es todo lo que te aleja de tu objetivo y tracción es todo lo que te acerca, que no tiene que ver con la actividad en sí misma, tiene que ver con lo que tú haces con esa actividad, porque a veces demonizamos cosas como, no, es que si me meto en las redes sociales eso es malo. Depende. Si tú estás haciendo benchmark de tu competencia durante Claro. una hora en Instagram, eso va a ser mucha atracción, Sí. porque te va a acercar al objetivo. Ahora sí, que no tengo nada en contra de la distracción, del entretenimiento, de las risas. Si eso, además, esas risas, ese entretenimiento también te permitió desbloquearte, alegrarte o simplemente desconectarte un poquito de lo que estabas, también eso generó tracción. Es decir, no es la herramienta en sí misma, no es el canal, es cómo lo utilizas. Y entonces distinguir esa tracción de la distracción o el otro término que yo utilizo que son los ladrones del tiempo. Oye, qué interesante lo que nos estás contando de esa diferencia entre tracción y distracción. Y también pensando en la regla de los 5 segundos, que cuando uno da un primer paso y no lo piensa mucho, pues a ver, lo que era difícil, por decir algo, en 10 puntos, pues ya va a ser difícil apenas en 9 puntos, porque ya al menos ya consumí uno, por decir algo, ya di ese primer paso. Y lo segundo es que ya estoy más cerca de la meta de alguna manera. O también me voy a dar cuenta de que por ahí no es. Entonces es bueno avanzar. Eso es progreso también. En ese ejemplo, para cerrar ese ejemplo del ejercicio, una vez yo compartiendo con un amigo, porque no era un cliente, era un amigo, Sí. y él lo que dijo es, ¿sabes qué, Carlos? Después que hablé contigo, ahora duermo con la ropa de deporte. Me quité un paso. Entonces, Claro. bueno, maravilloso. Él quitó fricción en el camino. Y si eso le funciona a la persona, bueno, cada quien utiliza sus técnicas. Carlos, alguien, por ejemplo, ha definido un propósito de vida y ese propósito hace parte de lo que es él como profesional y como persona y tiene los conceptos de servir, de amar, muy bien, tiene muy claro el propósito, pero de repente esta persona ha fracasado en repetidas ocasiones, ha caído, ha tenido quiebras como emprendedor, por ejemplo. ¿Cómo liberarse de esos pensamientos negativos
y generar un escenario de éxito. ¿Cómo avanzar? ¿Cómo ser fiel todavía a ese propósito a pesar de los problemas? Tu fracaso pasado nunca va a determinar tu futuro a menos que te quedes en ese pasado, ¿sí? Yo siempre digo, la única conversación que no podemos apagar es con la de nosotros mismos. Tú puedes callar a tu pareja, tú puedes callar a tus hijos, tú puedes callar a tu jefe, tú puedes callar a tu suegra. No te vas a callar nunca qué te estás contando y en qué estás pensando. Entonces yo siempre también, dentro de lo que hago, invito a la gente a anotar sus pensamientos, cosa que parece a veces como medio loca, pérdida de tiempo o que estoy como siendo redundante conmigo mismo, porque si tú le preguntas a la mayoría de la gente te va a decir, no, yo sé lo que yo pienso, pero no. Yo hago un ejercicio, por ejemplo, con personas cuando tienen problemas laborales. No, tuve un tema con mi jefe. Yo le digo, ¿en qué estabas pensando cuando estabas hablando con tu jefe? Es que yo tenía rabia, es que yo me sentí... No me estás diciendo eso. ¿En qué estabas pensando cuando estabas discutiendo con tu jefe? No, es que efectivamente, es que yo entré a su oficina y entonces él me dijo y yo le dije, me estás contando lo que pasó, no me estás contando en qué estabas pensando. Y cuando hacen ese ejercicio, la gente dice, yo estaba pensando que tenía miedo que me despidieran. En muchos de los... ¿Qué te estás contando? ¿Qué te estás contando? Entonces, yo inicio mi próximo emprendimiento, pero lo que estoy pensando es cómo fracasé en el anterior. En lugar de pensar lo que me puede impulsar a tener un éxito o acercarme a una meta más corta en el mediano plazo con este nuevo emprendimiento. Estoy anclado en lo anterior. Pero ahí es donde también el cerebro nos juega la trampa mental. Y es que el cerebro se va a quedar atado a lo conocido. Sí. Porque lo que viene hacia adelante solo lo puedo recrear con mi mente. Y esa es la estrategia. Claro. Pero lo conocido, eso sí pasó. Entonces, desde allí yo me quedo, y a veces esto es profundamente inconsciente. Esto es, como decía Carl Jung, que este sí creo que lo dijo Carl Jung, que dijo, hasta que tu inconsciente no se haga consciente, determinará tu vida y lo llamarás destino. Hasta que no sacamos ese inconsciente al flote, no lo puedes trabajar. Entonces, ese rumiar, ese pensar, esa narrativa que nos estamos contando siempre es clave para decir, es que yo tengo una semana pensando no en el emprendimiento que viene, sino en el que fue. Claro. Una cosa es los aprendizajes, una cosa es que saqué de eso, una cosa es cómo me impulsó esto. Todo eso tiene que ver con futuro. Pero pasado es qué nos estamos contando. Y esa es una gran manera de anotar en qué paso pensando durante el día o cuando pienso en ciertos temas, en qué estoy pensando. Es lo que la ciencia llama metacognición. Carlos, entre otras, lo que tú dices, cuando uno se queda anclado a esa experiencia pasada, es como la reacción natural más fácil para el cerebro, porque lo difícil realmente, aunque no lo es tanto, es como ponerse a pensar en las posibilidades futuras. Y no lo digo como un sueño, sino como cómo construir esas posibilidades. Y ahí también podría uno mezclar un elemento que mencionaste antes, que es el de la curiosidad. ¿Qué pasa si yo hago esto en lugar de lo que hice anteriormente? ¿Qué pasa si ensayo una nueva estrategia para posicionar mi negocio? ¿Qué pasa si me convierto en una persona diferente con un comportamiento nuevo? Eso es de alguna manera más exigente que clavarse y que estar fijo en lo que nos acaba de pasar. Sí. Hay un reto ahí, ¿no? Hay un reto allí y me encanta esa reflexión porque nuevamente dentro de muchos ejercicios que uno puede hacer y que a veces la gente pudiese meterlos en la cajita de la metafísica, de lo esotérico, de lo místico, pero realmente cuando tú haces un ejercicio de verte en un lugar, de visualizarte en un lugar, es un ejercicio que hacen los deportistas de alto desempeño. Es decir, una de las cosas, y yo tuve la oportunidad de entrevistar a Gabe Jaramillo, que los tenistas, como muchos atletas, suelen tener muchos entrenadores en su carrera. Pero a este tipo le tocó, por ejemplo, entrenar a Sharapova, a Andre Agassi, un entrenador que entrenó a gente de alto desempeño. Y él me dijo una cosa que jamás se me olvidará. Dice, los campeones olvidan rápido. Los campeones olvidan rápido. Porque si se quedan atados al punto que perdieron, eso es quedarse en el pasado.
O quedarse atado en los laureles del pasado también. Yo soy el más grande, ya soy campeón. Te relajas para lo que viene, ¿no? También, entonces tiene que ver para el triunfo y para la victoria. Claro. Para el triunfo y para el fracaso, para la pérdida y para la ganancia. Entonces, claro, él dice, perdiste un punto, te quedas pegado en ese punto, vas a perder el próximo. Claro. Aumenta las probabilidades de perder el próximo. Los campeones olvidan rápido. El tipo te ganó, pero en un mes te vuelves a enfrentar a él. Te quedas pegado a que te ganó la otra vez. Entonces, ese ejercicio de verse en un lugar sin haber estado, sí lo podemos recrear, porque sí, afortunadamente, un gran componente que tiene nuestro cerebro es el neocórtex, ¿sí? El lóbulo prefrontal, que nos permite hacer lo que otros mamíferos no hacen, y es imaginarnos cosas. Es tener expectativas, es soñar. Un perro no puede hacer eso. Un perro se puede emocionar cuando le muestras la correa, pero porque es un estímulo. Pero él no sueña con eso. Eso no lo tienen los otros animales. Nosotros sí tenemos la capacidad de crear algo y no requiere mucho esfuerzo, porque el cerebro no distingue la diferencia entre realidad y ficción. Por eso es que te ríes como si estuvieras dentro de una película o lloras como si estuvieras dentro de la película cuando ves una película y estás sentado en tu casa. Entonces, esa capacidad que tenemos el ser humano lo podemos utilizar para crear esa imagen de hacia dónde nos queremos movilizar. ¿Por qué? Porque además el cerebro se va a emocionar hoy, no se va a emocionar cuando lo logre, se emociona hoy. Esa es una maravilla y nos podemos condicionar para que eso nos entusiasme más, nos expanda más que la contracción que me genera una pérdida del pasado. Si escuchamos con atención a lo que está diciendo Carlos en este momento, son de alguna manera manifiestos personales, son decisiones personales. Creo que tiene todo que ver con algo que tú también manejas y compartes y predicas mucho, que es aquello de hacerse cargo. El hacerse cargo, bueno, eso es parte de esta famosa palabra en inglés que es el accountability. Yo lo utilizo mucho también en los entornos corporativos, cuando la gente no para de echarle la culpa al otro, ¿no? Al jefe, a la otra área, ventas a marketing, marketing a ventas. Es decir, eso pasa en muchos lugares. Toda la culpa es de recursos humanos, que no nos comunicó, que no nos dice, que no nos manda cursos. Todo eso siempre es, nuevamente, mucho más sabroso echar la culpa hacia afuera que hacerse cargo. ¿Por qué? Porque hacerse cargo requiere un desgaste físico y un desgaste sobre todo mental para el cerebro. Y si el cerebro básicamente hace lo mismo que tú hiciste ayer, él va a estar cómodo. Él es un gran ahorrador de energía. Él no quiere... Todas las frases de motivación pueden resonar internamente para la persona conscientemente, pero para el cerebro es profundamente aburrido y no quiere saber de eso. Desafía el status quo, sal de tu zona de confort, ve tras lo que quieres, muévete. Todas esas son frases del desarrollo personal y la autoayuda, y el cerebro dice, olvídate, es que la dieta no la vas a comenzar el lunes, ni vas a hacer ejercicio, eso es mentira, olvídate de eso, porque le encanta la comodidad, no está diseñado para desafiar el status quo, el cerebro no se creó para eso. Entonces, pero sabiendo yo eso, puedo tomar conciencia. Hoy me costó, sí, pero estiro un poco. No rompo la liga para no estresarme, pero hice un poco de ejercicio, hice 20 minutos de ejercicio. O esta vez sí tuve una conversación con mi jefe que antes nunca me había atrevido. Listo, tienes una nueva realidad, le exigiste más a tu cerebro, estás en otro lugar. Entonces, esos son el tipo de prácticas en lo micro. Yo soy muy amante de lo micro, porque lo micro en un año puede cambiar a una persona, pero del cielo a la tierra, haciendo cosas consistentemente. Nunca me gusta hablar de los cambios de la noche a la mañana, porque no son así. Lo veo en las personas, lo veo en mí mismo, lo veo en las organizaciones. Una organización, una empresa que quiera generar un cambio cultural en la compañía, si tiene todo el apoyo de los sponsors, de la gente, de los jefes, todo el mundo está alineado, no se tarda menos de 2 años en generar un cambio cultural. Entonces, ¿cómo vamos a esperar? ¿Por qué? Porque está rodeado de personas y los cambios cuestan. Pero en lo micro yo me voy dando cuenta que, de hecho, sucede como, en otra analogía, como cuando tú cargas un bebé por primera vez, siempre nos dicen, cuidado con el cuello, cuidado con la cabeza. ¿Sí? Sí. Y todos los que hemos sido padres sabemos que hay un día, nadie pudiese definirlo, nadie puede saber cuándo fue, pero el niño sostuvo la cabeza.
¿Pero qué fue? Producto del cuidado diario. Ahora, es imposible detectar qué día lo hizo, pero lo hizo, cambió. Son a veces momentos que no podemos identificar en un calendario, pero los cambios suceden cuando hay el micro. Por eso a mí me gusta mucho el libro Hábitos Atómicos, porque habla del tamaño de un átomo del hábito, de algo muy pequeño. Ahora, un cambio hoy consistentemente, el efecto compuesto de eso, hace que en un año tú probablemente seas una persona que tenga una identidad distinta. Carlos, ¿hay alguna relación entre el hacerse cargo y el tema central de este episodio, que es propósito? ¿Encuentras una relación? Sí, siempre la hay. A ver, el propósito sin duda puede ser una tarea que nos corresponde a nosotros, que no podemos delegar esa tarea. Nos corresponde curiosearnos internamente y curiosear hacia afuera, porque es muy difícil no llegar a ese propósito si no hay preguntas que nos incomoden. El hacerse cargo y el vínculo con el propósito para mí tiene que ver mucho con cruzar un puente de incomodidad. Pero la incomodidad siempre nos va a invitar a movernos. Si yo me siento incómodo hoy, me siento en mi silla incómodo, no paro de moverme hasta que estoy cómodo. Así tenga que colocarme un cojín en la parte de atrás, tenga que levantar los pies, hasta que yo esté cómodo, la incomodidad me invitó a eso. Entonces yo siempre digo que si hay alguien que está viviendo un punto de incomodidad en su vida, está al borde de un cambio. Y eso hay que abrazarlo también. No es lo más placentero, no lo es. No lo es, obviamente que no lo es. Pero te va a invitar a moverte. Entonces, ¿qué es moverte? La curiosidad, la incomodidad. Y eso no lo puedes delegar, tienes que hacerte cargo. Eso es imposible que se lo deje a otra persona. ¿Hay algún concepto sobre propósito de vida que no te haya preguntado en esta entrevista y que quieras compartir? ¿Algo para complementar, Carlos? Oye, yo creo que hemos cubierto buena parte del tema de propósito. Creo que yo quiero rescatar el hecho de que para quien le parezca esto algo un poquito romántico, porque hemos hablado de servir, amar, ha estado como siempre en un espectro más cualitativo. Esto también está respaldado por la ciencia, de que si uno trabaja en propósito, también alcanza mejores resultados. Voy a dejar simplemente un libro que se llama Dar y Recibir, del profesor Adam Grant, donde él cuenta cómo un call center empieza a tener mejores resultados en ventas porque le explican a la gente qué es lo que pasa con cada llamada que ellos hacen todos los días. Este es el caso de un call center que todos los días llamaba para recaudar dinero. Era una universidad. Y ellos después dividen en 3 grupos. Un grupo no recibe estímulo, es decir, siguen actuando y llamando como siempre. El segundo grupo les empiezan a dar charlas de lo que ganan ellos por ser parte de un call center, es decir, las habilidades de comunicación, de empatía, de resiliencia, porque te dicen mucho que no, todo lo que ganas tú por estar aquí. Pero el tercer grupo le dicen lo que hacemos con la plata que tú recaudas. Gracias a lo que tú recaudas todos los días, nosotros logramos sacar a una niña en la India y hoy está en vías de estudiar en los Estados Unidos en un mejor nivel de lo que tenía antes. Entonces la gente le empiezan a decir el para qué, el propósito de lo que sucede todos los días con sus llamadas. Al final del ejercicio, el tercer grupo, como todos podemos suponer, recauda más dinero que los otros 2 sumados anteriores, 2.8 veces más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el propósito sí tiene su parte cualitativa, pero cuantitativa también. Saber para qué hacemos lo que hacemos nos lleva incluso a tener mejores ingresos, generar mejores financiamientos para nuestros emprendimientos, ganar mejores sueldos, porque entendemos lo que está detrás y eso moviliza muchísimo. ¿Cómo se pueden conectar contigo en redes sociales? Primero los invito a mi página. En mi página se pueden suscribir porque yo envío un email diario, siempre con reflexiones y de estos temas, de lunes a viernes los envío. Así que los invito a www.cafedelexito.online. Esa es la primera invitación. La segunda es, en todas las redes aparezco como Café del Éxito. Café son mis 4 iniciales, Carlos Alberto Fernández Echenagucia. Por eso es que las 4 letras forman la palabra café. Y yo diría que eso es, @Café del Éxito en todas las redes y www.cafedelexito.online. Ahí estamos en contacto y la verdad que siempre estoy
muy activo por todas esas vías. Carlos, muchas gracias por estar en Historias que Nutren. Gracias a ti, Santiago. Gracias por escuchar Historias que Nutren. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete en tu directorio de podcast preferido y ayuda a nutrir la vida de tus amigos y familiares compartiendo este podcast. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.